vernos la cara, ¿no? de poder hacer esta rueda de prensa de forma presencial. Como no sé si lo sabéis, pero la rueda de prensa también se va a hacer vía Zoom, con lo cual se va a proceder a la grabación también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si os parece, voy a dar paso, lo primero de todo, a José María Noro, presidente de la Asociación de Trasplantados de Córneas de Aragón, que va a ser el encargado de leer el manifiesto de todas las asociaciones. José María. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir, ya sea presencialmente o a través telemática. Voy a dar paso a la lectura del manifiesto. El primer miércoles de junio de cada año se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos, Tejidos y Células. El próximo día 1 de junio, la Organización Nacional de Trasplantes rinde homenaje a los donantes y sus familias. Este año nos ha tocado a la Asociación Aragonesa de Trasplantes de Córnea preparar el manifiesto consensuado con el resto de las asociaciones. En concreto, forman parte Alfebebro, Alferhuesca, Alferteruel, la Asociación Aragonesa de Enfermos y Trasplantados de Corazón Virgen del Pilar, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón, la Asociación Dona Médula de Aragón y la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística. En conjunto, hacemos llegar a la sociedad el siguiente manifiesto. Cuando el mundo se estremece ante una guerra de nacionalismos a las puertas de Europa, una pandemia que se ha llevado por delante la vida de millones de personas y un grave deterioro de la economía global, cuando los extremos de la política, los pensamientos únicos y radicales resurgen con fuerza para traernos lo peor del pasado, cuando la degradación de la tierra sobre la que habitamos, de la convivencia y de la justicia social nos acercan de forma preocupante a puntos de no retorno, solo nos puede salvar la generosidad. Las personas trasplantadas que nos agrupamos en las asociaciones referidas vivimos, sentimos y vemos gracias a la generosidad de los demás, a la generosidad de las personas donantes y sus familiares. Siempre repetimos que la donación de órganos, células y tejidos es el mayor acto de bondad entre seres humanos. No dejaremos nunca de reconocerlo así. En la mayoría de los casos desconocemos la identidad de quienes fueron o serán nuestros donantes. Así está establecido para preservar el mayor valor de su acto de bondad, de generosidad, el anonimato, la intimidad, cuánto hay de amor y sensibilidad hacia el otro, sea quien sea el otro. Desconocemos sus nombres, origen, color, posición, aficiones. Solo sabemos que fueron capaces del más grande acto de bondad, regalar vida a los demás. Llevamos en nosotros parte de las personas donantes. Y esa parte nos ayuda también a ser mejores en su honor y en su valor. En un planeta estremecido por la violencia, la enfermedad, la inestabilidad, la geopolítica, quienes han hecho posible que España se encuentre a la cabeza de los estados del mundo en cuanto a donación de órganos y que en el marco nacional sea Aragón la comunidad más activa en tal sentido, da una medida del enorme trabajo que aquí se ha desarrollado para canalizar con eficacia la ola de bondad que, a pesar de todo, palpita en el ser humano. Las personas donantes hacen posibles cientos, miles de años de vida y además mejoran la calidad de su vida, también a cientos, a miles de seres humanos. Para ello es posible incluso el trasplante de páncreas o de intestino. ¿Quién necesita una vez fallecido su estupendo páncreas, su sinuoso intestino? Nadie. Para entrar en el cielo, en el paraíso, para flotar por el cosmos o al polvo de estrellas, para adoptar la forma de ectoplasma inmaterial, lo aseguramos, no es necesario llevar el páncreas puesto. Las almas no tienen intestino, ni grueso ni delgado. Un ectoplasma al que le hagan ruido las tripas no está bien visto en el limbo de los ectoplasmas. Es mejor haber donado antes las tripas o lo que sea a alguien que lo necesite. La generosidad, junto a la inmensa labor de la Organización Nacional de Trasplantes y del Gobierno de Aragón, a través de la Coordinación de Trasplantes de Aragón, así como la intervención de profesionales de la sanidad pública altamente cualificados y comprometidos, nos lleva a tener confianza en el futuro, a mantener la esperanza, a creer que el altruismo es muy posible y acaso constituye uno de los caminos más propios del conocimiento y de inteligencia para la humanidad y dignidad sean siempre conceptos inseparables por naturaleza. Mañana, primer día de junio, Día Nacional de las Personas Donantes de Órganos, Células y Tejidos, nuestras asociaciones apelan a la generosidad, a la bondad del ser humano. Sabemos que está ahí, aunque en ocasiones no se aprecie. Sabemos que está ahí, aunque a menudo se valoren más otro tipo de pulsiones de la condición humana,
la competitividad, las ambiciones, el afán de éxito, cosas así de tontas al final de la vida. Parafraseando a Lola Flores, si os queréis, venirse a la donación. Es tan fácil como decir sí quiero y menos arriesgado. Las entidades que firman este manifiesto están abiertas a que la sociedad se acerque a conocernos y a formalizar el carnet de donante de órganos, así como inscribirse como donantes de médula ósea en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Sin donantes no hay trasplantes. Sin donantes no hay vida. Sin generosidad no somos nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Como todos sabemos, y bien ha dicho José María, el 1 de junio se celebra el Día Nacional de Donante de Órganos, Tejidos y Células, que tiene como objetivo ofrecer un homenaje a todos los donantes y a sus familiares y ensalzar el grandísimo acto de generosidad y altruismo que es la donación. Durante estos años de pandemia, la actividad de donación y trasplante se ha visto seriamente afectada, al igual que otros muchos ámbitos. Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestros programas de donación y trasplante. Durante este periodo, si bien es cierto que en determinados momentos la actividad ha disminuido, en ningún momento se ha detenido. Y España y su modelo español ha continuado siendo número 1 de donación y trasplante a nivel mundial. Como vamos a ver a continuación, nuestro programa de donación y trasplante ha sabido sobreponerse a una crisis sanitaria sin precedentes y se ha adaptado a las circunstancias manteniendo su excelencia. Así pues, en Aragón, durante estos 5 primeros meses se ha observado un aumento en la actividad de donación y trasplante, superando las cifras de actividad con respecto al mismo periodo del año anterior, pero también de los años prepandemia. Todo ello ha sido posible, en primer lugar, gracias a la generosidad de los familiares y los donantes. Y, por otro lado, al buen hacer de nuestros profesionales sanitarios. Como bien ha dicho José María, en estos tiempos la generosidad nos salva. Y un claro ejemplo es la donación de órganos, tejidos y células. Debemos tener en cuenta que al donar estamos donando sueños, donando esperanza y, en definitiva, estamos donando vida. A continuación, voy a presentar de forma breve los datos de estos 5 primeros meses. En estos 5 primeros meses ha habido un total... Sí, vale. En estos 5 primeros meses ha habido un total de 28 donaciones. 25 donaciones procedentes de donante cadáver y 3 donaciones procedentes de donante renal vivo. Estas donaciones se han distribuido de la siguiente manera. En el 64% de los casos provenían de muerte cerebral y en el 25% procedían de donación en asistolia. Decir que de estas de muerte de donación en asistolia, en el 57% de los casos se ha hecho mediante técnica de perfusión normotérmica abdominal. Un momento que no pasa. Ahora. Sí. Si comparamos la actividad de donación de los últimos años, observamos que ha habido un aumento del 47% con respecto al mismo periodo en el 2021. Pero si lo comparamos con cifras de pandemia, es decir, en el 2019, observamos que también se observa un incremento del 18% de la actividad. Debemos tener en cuenta que el 2019 es un año en el que la crisis del coronavirus no nos había afectado y que era nuestro gol estándar, era un año de récord de actividad de donación y de trasplante en Aragón y en el Estado español. Con lo cual, de momento, y si la crisis del coronavirus y el coronavirus nos permite, parece ser que, bueno, que en estos 5 primeros meses, ha habido un aumento de la actividad de donación y esperemos que, bueno, que también sigamos así hasta final de año. Pero ya digo que tenemos que ver a ver cómo se comporta el coronavirus. A ver si me deja pasar. En cuanto a la distribución por hospitales, pues bueno, de estas 28 donaciones, 21 donaciones fueron en el Hospital Miguel Servet. 5 donaciones ocurrieron en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y 2 donaciones en el Hospital Rollo Villanova.
tanto en el Hospital Obispo Pocolanco como en el Hospital San Jorge de Huesca, en estos 5 primeros meses, de momento no ha habido ninguna donación. En cuanto a la actividad de trasplantes, pues decir que estas donaciones han dado lugar a 49 trasplantes, 39 trasplantes renales, de los cuales, como hemos dicho antes, 3 eran de donante vivo, 8 trasplantes hepáticos y 2 trasplantes cardíacos. Si comparamos la evolución de la actividad trasplantadora en los últimos años, observamos que ha habido un incremento también de la actividad trasplantadora con respecto al mismo periodo en el 2021, un 20%. Y si lo comparamos con nuestro gol estándar, que sería el 2019, pues bueno, vemos que también hay un incremento de la actividad en el mismo periodo del 2019 del 2%. El intercambio de órganos siempre ha sido muy importante en todos los que serían los programas de donación y de trasplante a nivel estatal, pero realmente ha cobrado una gran importancia durante estos años de la crisis o de la pandemia por coronavirus, para poder seguir manteniendo la actividad trasplantadora y la actividad de donación en los distintos hospitales del Estado español. Así, este año, en Aragón, durante este periodo, se han generado 66 órganos, de los cuales 33 se han enviado a otras comunidades. Y Aragón ha recibido 15 órganos durante estos 5 primeros meses. En cuanto al perfil epidemiológico de los pacientes, pues bueno, decir que en un 74% los pacientes eran varones, con una edad media de 54 años. En el 41% de los casos, los pacientes se han encontrado en la franja de edad de 46 a 60 años y en el 13% eran mayores de 70 años. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso porque si lo comparamos con los años anteriores, con los años de pandemia, incluso del 2019, pues bueno, lo que era generalmente en Aragón la edad media era bastante más elevada. Y lo cierto es que, por ejemplo, si hacemos una foto del año pasado, pues en el 50% de los casos, el año pasado, en este mismo periodo de tiempo, me estoy refiriendo siempre, pues el 50% de los pacientes tenían más de 70 años. ¿De acuerdo? Así que hemos visto, desgraciadamente, un rejuvenecimiento de la edad media de nuestros donantes, al menos en estos primeros meses. Habrá que ver qué es lo que sucede, pues, bueno, al final del año. En cuanto a la causa de fallecimiento, pues en el 36% de los casos era por una hemorragia cerebral o accidentes cerebrovasculares. Y luego decir también que en el 12% de los casos ha sido por accidentes de tráfico. Probablemente esto explique pues un poco el aumento, bueno, la disminución de la edad media de nuestros donantes, porque años anteriores prácticamente no teníamos donantes por accidentes de tráfico. Hemos visto que paulatinamente los accidentes de tráfico, bueno, pues han ido disminuyendo y no teníamos donantes, lo cual es bueno no tener donantes por esta causa, porque normalmente cuando son donantes por causa de accidentes de tráfico, pues generalmente se trata de pacientes muy jóvenes. En cuanto a los años de vida ganados, bueno, pues con todas las donaciones que ha habido y los órganos generados, hemos conseguido un total de 711,9 años de vida ganados para los pacientes trasplantados. 393,8 años de vida ganados en pacientes trasplantados en Aragón y 318,1 años de vida ganados con nuestros órganos generados en otros pacientes de otras comunidades, lo cual es una buena noticia. Tenemos que tener en cuenta que cuando decimos que donar pues mejora la calidad de vida y que donar pues da vida, pues esto es una manera, ¿no? Y se ve y se refrenda con estos datos, son datos que se ven y es la realidad. En cuanto a los datos de donación y trasplante en tejidos, pues bueno, decir que ha habido un total de 23 donantes de tejidos y esto ha dado lugar a un implante de 110 implantes osteotendinosos y 49 implantes de tejido corneal.
En cuanto a los datos de donación y trasplante de células, bueno, pues decir que ha habido, hasta la actualidad, hay 258 donantes de médula inscritos y que en Aragón se han realizado un total de 19 trasplantes de progenitores hematopoyéticos autónomos, 5 en el Hospital Universitario Lozano Blesa y 14 en el Hospital Miguel Servet, de los cuales 3 eran en población pediátrica. También decir que en este mismo hospital, en el Hospital Universitario Miguel Servet, se han realizado 2 trasplantes alogénicos. Y muchas gracias. Bueno, como veis, esto ha sido pues, un pequeño resumen de la actividad de estos 5 meses. Como he comentado, pues la actividad es una foto estática de lo que ha sucedido hasta ahora mismo. La actividad, pues bueno, estos años si algo hemos aprendido es que dependemos de las olas de COVID, porque todo el mundo sabemos que cuando hay una ola de COVID los sistemas sanitarios se saturan y entonces sobre todo sufren mucho las unidades de cuidados intensivos, que es de donde se nutre la donación. Entonces estamos un poco a merced de nuestro queridísimo virus, el coronavirus. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sorprende bastante que a pesar de todo esto se ha podido mantener los programas de trasplante, aunque se han perdido mucho, pero realmente la cifra es importante. Sí. ¿A qué se debe? Bueno, lo cierto es que se han mantenido los programas de trasplante, como he dicho al principio, durante la pandemia. En ningún momento sí que se disminuyó mucho la actividad, sobre todo al principio de todo hubo una gran disminución, pero en ningún momento se detuvo ningún programa de trasplante. ¿De acuerdo? Y sí que es cierto que poco a poco hemos empezado o hemos sabido convivir con el coronavirus, con el COVID. Entonces esto ha hecho que poco a poco pues, bueno, podamos ir retomando la actividad. Durante estos 2 años Aragón ha sido una comunidad que ha sufrido mucho, sobre todo en el ámbito de la donación y el trasplante. Se ha notado muchísimo y ahí han estado las cifras, de acuerdo, que la verdad es que hubo un descenso bastante importante. Pero sí que es verdad que, bueno, que poco a poco nos hemos ido recuperando y que este año, de momento, parece que, bueno, que poco a poco pues bueno, está aumentando la actividad de donación y de trasplante. Y sobre todo, pues un poco yo creo que es por el conocimiento que tenemos del coronavirus y porque ya hemos aprendido, desgraciadamente, a convivir con él. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y sobre todo a que no hay tanta saturación ni de las unidades de cuidado, ni de los hospitales, ni de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esto es la clave. O sea, el que no haya saturación de las unidades de cuidados intensivos, pues permite que haya más actividad de donación y de trasplante. Hay que tener en cuenta que todos los programas, prácticamente los programas de donación y de trasplante de órganos, todos se centran en estas unidades de cuidados intensivos. Y una más, la COVID desde luego también ha tenido una incidencia notable en la sobremortalidad. No sé si esto se ha reflejado. Hablaba antes de los accidentes de tráfico que hay y antes no había, lo que han hecho que baje la edad de las personas que donan. ¿Tiene algún efecto esa sobremortalidad en estos programas o no? Bueno, lo de los accidentes de tráfico no sabemos si es un hecho coyuntural o es un hecho, lo cierto es que no sabemos por qué se ha producido primero este incremento y que ha hecho que disminuyera un poco pues, la edad media de los donantes. Tenemos que esperar un poco a ver más resultados y demás. Luego, en cuanto a la mortalidad, bueno, por COVID, nosotros tenemos que tener en cuenta que al principio cualquier paciente que tuviera infección por COVID no podía ser donante. No podía ser donante. En la actualidad, en España, el año pasado ya hubo 60 pacientes que habían tenido infección por 60 donantes que habían pasado la infección por COVID y fueron donantes. Esto quiere decir que poco a poco vamos conociendo más cómo funciona este virus y bueno, pues lo que se hace en estos momentos ahora es paciente, desde luego si tiene una infección activa no, pero paciente que haya pasado el COVID, pues ya no se descarta para la donación, sino que se valora pues bueno, el riesgo-beneficio de los pacientes que están en la lista de espera y en función de eso pues se decide si se va a trasplantar al paciente o no. Como digo, la experiencia que tenemos en España, en estos momentos ha habido ya 60 pacientes en toda España que habían pasado el COVID y que han sido donantes y de momento no se ha objetivado ninguna transmisión del virus. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Hola, buenos días. Hola, Javier.
Yo quería, los datos que hay, me sorprende que solamente hay donantes en el Hospital Miguel Servet y en el Clínico Lozano Blesa. Tenemos que seguir peleando por el derecho que tienen todos los donantes a ser donantes en cualquier lugar de la geografía aragonesa. Esperemos que pronto esto sea realidad, que a ver si de una vez contamos con las famosas ECMOs portátiles que permitan ir a los equipos de trasplante a los hospitales de nuestra comunidad para hacer realidad ese sueño de cualquier aragonés de ser donante. Vale. Siempre es más que una pregunta, es un deseo que tengo desde hace muchos años. Sí, eso lo deseamos todo. Bueno, en primer lugar, me decirte que bueno, en Aragón hay 5 hospitales que tienen programa de donación, como lo que hemos visto, pues el Hospital San Jorge de Huesca, el Hospital Obispo Polanco y en Zaragoza los 3 que hemos nombrado, pues el Hospital Universitario Miguel Servet, Clínico y el Rollo Villanova. El Hospital Obispo Polanco y el Hospital San Jorge de Huesca, bueno, ha coincidido que estos 5 primeros meses no tienen actividad, pero la actividad de donación que tienen sí que es verdad que tienen una donación muy pequeñita, son hospitales pequeños, ¿de acuerdo? Al igual que el Rollo Villanova, lo que pasa que esta vez sí que es verdad que ha coincidido que tienen mayor número de donantes. Estos hospitales están autorizados para hacer donación de muerte encefálica, como bien comentas. En el caso del Hospital Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario tienen también pues lo que son los programas de donación en asistolia, ¿no? Que como hemos comentado antes, en el 25% de los casos de las donaciones han sido por donación en asistolia. Con lo que dice Javier, pues efectivamente, si nosotros, si al final se pone en marcha el ECMO móvil, pues cualquier paciente que fallezca por criterios circulatorios, pues de toda la comunidad de Aragón podría donar, ¿de acuerdo? En estos momentos solo son los pacientes que fallecen por estas causas, por asistolia, en el Hospital Clínico Universitario de Lozano Blesa y en el Hospital Miguel Servet. Entonces, en el momento que se puedan adquirir los ECMOs portátiles, sería el ECMO y los profesionales sanitarios los que se trasladarían a los otros hospitales, a los hospitales más pequeños que no tienen este tipo de maquinaria, de acuerdo, de dispositivos y estos profesionales, y así pues conseguiríamos probablemente se incrementaría el número de donantes también. El ECMO, sí, el ECMO es un sistema de perfusión normotérmica, normalmente abdominal, se utiliza para la extracción de órganos abdominal. Cuando un paciente fallece puede hacerlo por muerte encefálica, que es la que todos conocemos, y luego también por criterios circulatorios que se llaman, por donación en asistolia. Para la extracción de los órganos en donación en asistolia se puede hacer de dos maneras diferentes. Una técnica que sería la técnica súper rápida, que es la que se realiza en el Hospital Clínico Universitario, y lo que, como su nombre indica, es extracción súper rápida de los órganos. Con esto lo que se puede hacer es la extracción súper rápida de los órganos abdominales, normalmente de los riñones. Hace falta tener mucha experiencia para poder hacer también una extracción súper rápida del riñón, del hígado. Y otra forma de extraer los órganos en este tipo de donaciones es con estos dispositivos, los dispositivos de perfusión normotérmica que, como su nombre indica, lo que hace es perfundir a una temperatura constante los órganos abdominales, incluso los órganos torácicos, y con ello lo que conseguimos es que no se tenga que extraer de forma tan rápida, sino que se puede extraer pues, en 2 o 3 horas. Esta técnica la tiene el Hospital Miguel Servet y se hace, pues bueno, en el 57% de los casos se ha hecho con esta técnica. Con esto lo que nos permite es extraer los riñones más tranquilamente, más pausadamente y también el hígado. Incluso, pues bueno, con esta técnica también nos permite con profesionales más experimentados y en otras comunidades también se extraen lo que se llama corazones incluso y pulmones, ¿de acuerdo? Pero ya digo que estos son casos más experimentados y son hay pocos casos. Entonces, claro, lo que Javier dice es que, claro, si nosotros tuviéramos esta ECMO y esta ECMO se pudiera trasladar a otros centros, pues, el Hospital Rollo Villanova, el Hospital San Jorge, en vez de tener que trasladar a nuestros posibles donantes o potenciales donantes a estos 2 hospitales, pues sería la máquina, este dispositivo, el que se trasladaría a los centros, ¿de acuerdo? En estos momentos, por lo que me ha comentado desde el Departamento de Sanidad, está la técnica, o sea, el ECMO ya lo tienen, el dispositivo lo tienen en el Hospital Miguel Servet, de hecho se utiliza para
para las cirugías cardíacas, ¿de acuerdo? Es un dispositivo que no es nuevo, pero se está utilizando también para la donación. Entonces, lo que pretendemos es que no se competir, entiéndanme, pues que haya un aparato, un dispositivo único para la donación. Esto quiere decir que cuando haya una donación no tengamos que estar esperando si hay alguna intervención cardíaca, si no, y esto de esta manera pues, nos permitiría tener siempre disponibilidad al 100% de estos dispositivos. Me consta que en estos momentos pues que se está ya en proceso de adquisición del ECMO portátil en el Hospital Miguel Servet y se está pendiente de que el Hospital Clínico también compra un ECMO portátil precisamente para eso, para poder que vaya de un sitio a otro. ¿Alguna pregunta más? Y 4% de... Eran varones, sí. Eran varones. Sí, ha coincidido... No quiero decir que es una cifra que... Sí, sí, la he puesto porque a mí también me ha llamado la atención. Otros años no ocurre así, ¿de acuerdo? También tenemos que tener en cuenta que los datos que estamos dando son unos datos de un corte muy pequeñito, o sea, que estamos hablando, pues, bueno, pues de 28 donaciones. Entonces, quiero decir que enseguida el tanto por ciento sube. Otros años sí que es verdad que hay más tanto por ciento de mujeres y si no, 55-45, tampoco, ¿vale? Pero este año sí que es verdad lo que ya comento, bueno, es un corte que se ha hecho a 5 meses y que no sabemos si esta tendencia va a ser igual hasta final de año y yo creo que es casualidad, quiero decir, que no obedece a ninguna explicación de momento, ¿vale? Quiero decir. No, lo normal, en otros años lo normal lo que tenemos es eso, es un incremento pues, alrededor del 55% mujeres y 45% hombres, más o menos, ¿de acuerdo? Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el año. Sí, eso, de forma telemática. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Creo que los micrófonos están encendidos. Sí, os escucharíamos. Y si no, por el chat. Espera, que veo aquí en el chat, no es que hay alguna pregunta. Ah, vale. vale. Bueno. Pues no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, damos por concluida esta rueda de prensa y bueno, como ha dicho José María, espero mañana veros a todos en estas mesas informativas que las asociaciones de pacientes trasplantados ponen, ¿de acuerdo? Muchas gracias.